Enrique, me gustaría comenzar preguntándote qué tan apretado sientes el año 2023 en las finanzas públicas. Bueno, como recordarás, en septiembre el punto principal que se discutió en los supuestos macroeconómicos de las finanzas públicas es que todo el esquema de finanzas públicas para la 2023 se basó en una expectativa de crecimiento que fue considerada en septiembre como poco realista, sobre todo porque se está esperando un crecimiento de 4% para 2023. Desde entonces ya se decía que era un supuesto poco realista, se sigue diciendo. De hecho, es probable que el supuesto en el que se basó el programa de finanzas públicas esté pues, con un crecimiento 2 puntos porcentuales por encima de lo que ahora realmente se espera. Ujú. Si eso ocurre, en efecto, sobre todo por la desaceleración que se está viendo en Estados Unidos, y aunque hay mucho debate, todo indica que la economía de Estados Unidos va a crecer el año que entra menos. Si eso ocurre, pues sí va a haber sí se verán comprometidas las finanzas públicas. ¿Qué tanto puede ocurrir esto realmente? Pues puede haber sorpresas, es cierto, porque pues muchos esperan que haya un gran crecimiento de la inversión extranjera en México en 2023, que el proceso conocido como el nearshoring realmente funcione y lleguen las inversiones. Sin embargo, el motivo principal de incertidumbre que tenemos actualmente es justamente la situación externa y en particular la del bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos, aunque también sigue pesando mucho la inseguridad, sigue pensando mucho el alto nivel de las tasas de interés. Por cierto, recientemente el Banco de México daba a conocer que el crédito en México sigue bajando, que el alto nivel de las tasas y el bajo acceso al crédito le sigue pegando a la economía mexicana. Por todo esto, pues sí hay mucha incertidumbre. Me parece cierto el tema que planteas. Puede haber un estrechamiento de los márgenes de las finanzas y muy probablemente hacia mediados de año estaremos viendo que Hacienda recorta su expectativa y otra vez que se toman medidas para evitar que Sí. crezca el gasto público. O- Ese es otro sí. factor que va a ser muy importante para seguir el próximo año, sin duda. Hay un elemento que es difícil contestar por la diversidad de aspectos que tienen que ver con ese tema, pero yo me pregunto, ¿por qué no hemos podido abatir la informalidad? La economía informal sigue creciendo, sigue ocupando un espacio muy importante, digamos, en el ecosistema económico. Es posible que no estemos haciendo las cosas como debiéramos, pensando en que la única manera de combatir efectivamente, de manera efectiva, la pobreza es generando trabajo bien remunerado, pero sobre todo con una carga social que impulse y que soporte el desarrollo de las familias. ¿Por qué tenemos que cargar con una informalidad tan fuerte, Enrique? ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, gran tema y muy buena pregunta. Pero creo que hay que recordar que una de las razones principales es la insuficiencia en la inversión, Eduardo, porque sobre todo la inversión privada, pero también la inversión pública, siguen estando muy por debajo de lo que necesita México para tener una economía más sana, más pujante y también más próspera y con empleos mejor pagados y con seguridad social. Eh, la inversión anda probablemente 6, 7 puntos porcentuales por debajo, me refiero a puntos porcentuales del producto, por debajo de lo necesario. Si la inversión no crece de manera más acelerada, no va a crecer tampoco de manera más rápida la creación de empleo formal, aunque, como dije al principio, este ha sido un año de mucho Sí. crecimiento del empleo, sobre todo en el IMSS.
pero repito, en los niveles más bajos de salarios. Ese es uno de los principales factores. Y de nuevo estamos ya llegando, digamos, a la normalidad, a la vieja normalidad, donde el empleo informal es pues, un poco más del 55% de la Sí, población económicamente activa. sí. Eh, entonces creo que hay que poner el énfasis en la inflación, perdón, en la inversión. Si la inversión no crece lo suficiente, no vamos a lograr invertir las proporciones entre formalidad e informalidad. Yo tengo otro asunto que me gustaría que, ya por último, si eres tan amable. Eh, Claro. Mira, a mí me alarma mucho que todo está recayendo sobre el patrón. Y no es que defienda yo los patrones, pero, por ejemplo, un incremento muy importante a las cuotas de los patrones para tratar de fortalecer los esquemas de jubilación o de pensión de los trabajadores. A mí me parece que eso es positivo, pero a mí me preocupa que el trabajador no aporte, pues eso es su retiro, debería de aportar más. O sea, si lo hace el patrón, pues debe haber un equivalente en el trabajador, pues es en su beneficio. O sea, debemos de acostumbrarnos a ahorrar más para nuestro retiro sea menos penoso. Ese es por un lado. Después le agregas las vacaciones de 6 a 12 días. Y a mí me parece que está bien que no tengamos las vacaciones más miserables del mundo, equivalentes a las que tienen los países africanos, con todo respeto a los países africanos, pero bueno, pues también a cargo, imagínate las pymes, púchale, de por sí tienen poco personal, no está bien el negocio y ahora les empujas una vacación del doble y con la prima vacacional, por supuesto. Y después, los impuestos, o sea, a mí me parece que la parte patronal se está llevando una carga muy alta y no sé si esto acabe siendo un elemento que desmotive la inversión y sobre todo la creación de fuentes de trabajo formales. Ah, a ver, creo que en el fondo el- la mala motivación para la inversión no está en los aspectos tributarios, sino está sobre todo en la incertidumbre y en la perspectiva de largo plazo. Entre paréntesis, ayer en la tarde finalmente se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto relativo a las vacaciones. Es un aspecto que me parece muy importante y además es contraintuitivo, como tú sabes, Eduardo, Sí, porque el bajo nivel de vacaciones en México pues es un desestímulo sí, a la productividad y a un ambiente laboral más adecuado. En ese aspecto, yo creo que es una medida muy positiva. Pero en efecto, sí necesitamos tener un esquema de cotizaciones a la seguridad social más equilibrado para poder incrementar el ahorro del trabajo. Lo que estamos viendo es que los fondos de pensiones, con esta distorsión que tienen en la estructura de cotización, siguen siendo insuficientes para un retiro digno. Y de hecho, lo que hemos venido viendo desde el 2020 es un crecimiento de los retiros de los fondos de pensiones para gastos inmediatos. Así que sí, sí pinta mal. Y qué bueno que sacas el punto, porque creo que uno de los grandes pendientes para la discusión pública en 2023 es el de la reforma a la seguridad social y al sí, sistema de salud, por cierto, sí, también. sí. Pero para no salirnos del tema, a la reforma de la seguridad social, a la reforma del sistema de pensiones para poder resolver de una vez por todas ese gran problema que va a seguir pesando de aquí en adelante durante muchos lustros. De acuerdo. Y por cierto, me parece que el factor central en el crecimiento de la inversión es el de la inseguridad, el de la incertidumbre a largo plazo. Entre paréntesis y revisando anoche algunos temas en INEGI, eh, eh, voy a cometer la irreverencia de hacerte una pregunta a ti, Eduardo. Sí, sí, ¿Cuál por es favor. el tema que más ocupa la atención de los usuarios de INEGI? ¿Tú sabes cuál es? No sé si sea Pues feminicidio o la seguridad. exactamente.
es el feminicidio. Fíjate nada más. Es el feminicidio, son los temas de inseguridad. El usuario predominante o la consulta predominante en INEGI, pues no es la tasa de desempleo o no es la inflación, es la consulta sobre feminicidios. Eso es interesante porque a fin de cuentas la nota central sigue siendo, me parece, y debe seguir siendo el problema de la inseguridad en México. Y esto es también un asunto relevante, muy relevante para las perspectivas económicas, no solamente por cuestiones humanitarias, ¿no? Me voy a permitir, si me lo autorizas, a hacer referencia a una experiencia que tuve ayer con una de mis hijas y que habla del deterioro en el tema de seguridad de nuestro país. Fíjate, por alguna razón tuve que ir a la Ciudad de México. Tú sabes que yo no vivo en la Ciudad de México, cerca, pero no vivo en la Ciudad de México. Entonces me llevo a dos de mis hijos, una de mis hijas y mi hijo. Vamos a un centro comercial, a Perisur, a ver algunas cosas que ellos querían, y ahí vamos. Bueno, entonces, como tienen intereses distintos, uno tenía que ver una cosa en una tienda y una de mis hijas tenía que ver otra cosa en otra tienda. Entonces, cuando le digo, a ver, ve a ver tu asunto, aquí nos vemos, y me voy con mi hijo a ver otro asunto. Yo ni siquiera entro a la tienda, porque estaba hasta la madre, todo un chorro de gente. Y entonces digo, pues me quedo aquí afuera esperando, que no te ponen asientos en ningún centro comercial, como si uno tuviera capacidad para estar todo el tiempo paradote. Bueno, termina mi hijo y voy por mi hija, y mi hija no está en la tienda. Una tienda pequeña. Y no está en la tienda, y no está en la tienda, y le hablo y no contesta, y bota la llamada, y entra el buzón. ¿Y sabes qué es lo primero que piensa un papá? Ya me la secuestraron. O sea, ¿cómo es posible que uno esté en la calle con tus hijos y lo primero que se te ocurre no es, ya se largó otra tienda, ya te la imaginas secuestrada, siendo extraída del centro comercial, no, y te ponen un cohete, déjame decirte dónde te ponen el cohete, ¿no? Entonces estás en la seguridad de que tu hija está pasando un problema de seguridad. Qué horrible, o sea, qué desafortunada manera de pensar de un padre de familia, que lo primero que dices es, se largó otra tienda, seguramente fue a ver otros precios. Bueno, la seguridad de tu familia está garantizada. No, lo primero que piensa el mexicano es, ya se la llevaron, o sea, qué horrible, o sea, qué horrible que lo primero que piensas tiene que ser negativo cuando tu hija se refiere, o tus hijos, o tus seres queridos se refiere. O sea, qué manera de enfrentar la realidad. O sea, qué triste que estemos viviendo esto, porque no lo merecemos las familias. El hecho de todo el tiempo estar con el pendiente, ¿dónde está? Y me dices, y me reportas, y la foto. Oye, maestro, o sea, ¿dónde andamos? Pues sí, efectivamente, y esa experiencia que tuviste ayer, pues desgraciadamente es la constante Sí, a claro. lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de todos los sectores sociales, pero sobre todo en la Sí. población más desprotegida, Eduardo. Así Bueno. es. Oye, Enrique, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por concedernos tanto tiempo, siempre que aprovechamos tus palabras. Espero que tengas tú y tu familia un excelente pase de año, que sea próspero el 2023 con salud y armonía en la casa y en las labores de la UNAM. Y espero pronto tenerte nuevamente como invitado en esta, que espero consideres tu casa. A nombre de este equipo de trabajo y de algunos que ya salieron de vacaciones, te dejamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por todo lo que nos apoyaste en el 2022. Igualmente, Eduardo, yo agradezco mucho la invitación a participar en tu programa. Les deseo a ustedes, a sus familias y a todo el público que te sigue un muy buen 2023. Que las cosas mejoren para ustedes en lo personal y familiar y que mejoremos todos como país. Muchas gracias Al y contrario, feliz año. feliz año. Gracias, Enrique. Hacemos una pausa, muchas gracias. Y regresamos el 2023 Gracias. Hasta luego. con mucho gusto. Gracias, Enrique.